Historia de la física. Ciencia que investiga los conceptos fundamentales de materia, energía, espacio y las relaciones entre ellos. Cronología del desarrollo de la ciencia. Todos estos años, el hombre ha tenido la necesidad de entender y poder explicar los fenómenos naturales que lo rodean. Aristóteles trató de establecer principios del comportamiento de cuerpos naturales, celestes y terrestres, aplicando a ellos conceptos tales como movimiento, cambio de lugar, tamaño o número. Arquímedes fue uno de los primeros en aplicar las matemáticas a los fenómenos físicos, siendo el padre de la hidrostática y descubrió el principio de flotación. Fue hasta el siglo XVII donde la física toma fuerza. Galileo Galilei es considerado el padre de la física moderna. Su experimentación y tratado del movimiento de los cuerpos fue el sucesor de la mecánica clásica. Los sistemas de medición son acuerdos para utilizar las unidades de medición comunes. Se utilizan patrones establecidos y cada vez la precisión es mayor. La representación consta de 4 partes: el símbolo de comparación, magnitud y la unidad. Hay 2 tipos de medición: la directa, que utiliza instrumentos de medición, y la indirecta, que consta de cálculos matemáticos. Los 2 sistemas de unidad más populares son el sistema inglés y el sistema internacional. El más antiguo es el sistema inglés y se clasifica en yarda, pie, pulgada y libra. Y el sistema internacional está basado en el sistema métrico y es el más popular en todo el mundo. Y se clasifica en metro para longitud, segundo para tiempo, kilogramo en masa, ampere para corriente eléctrica, Kelvin en temperatura y mol en cantidad de sustancia. Al momento de realizar la medición, podemos encontrar errores en el resultado, y estos se clasifican en sistemático por desajustes en el instrumento, aleatorio porque la magnitud no es frecuente, el absoluto, que es el valor real entre el valor medido, y el relativo, que es el cociente del error absoluto entre el valor medido. La notación científica es un método para abreviar cantidades o muy pequeñas o muy grandes y funciona de la siguiente manera. Para esta cantidad 5000, tenemos que imaginar que el punto está al final de la cantidad. Entonces tenemos que moverlo hasta que quede nada más un número entero, de derecha a izquierda, y se mueve 3 lugares. Y esto quedaría como 5 por 10 a la 3. Cuando el punto tiene que estar del lado izquierdo y se mueve de izquierda a derecha hasta dejar un número entero, la potencia quedará negativa. En el tema 3 habla de las cantidades escalares y vectoriales. Una cantidad escalar se especifica totalmente sobre su magnitud. Esta consta de números y unidades que son la distancia, la rapidez y el volumen. Y una cantidad vectorial se especifica en una cantidad, en una unidad y en un número, que representa el desplazamiento, la velocidad y la fuerza. La representación gráfica de un vector es una flecha donde su longitud se refiere a la magnitud y la punta se refiere a la dirección. Para poder dibujar un vector tenemos un ejemplo como este, que tiene una distancia de 50 metros con una inclinación de 20 grados al sur del oeste. Esto podría representarse así. Este es nuestro plano cartesiano: norte, sur, este y oeste. La dirección de este vector dice que
va al sur del oeste. Este es el oeste, este es el sur, y el vector va entre estos dos direcciones. Y tiene un grado de inclinación de 20, entonces de aquí a acá debe de tener 20 grados, que son como esto. Y esto mide 50 metros. Entonces, al final va a ser un vector de 50 metros con 200 grados, porque a 180, que es de aquí a acá, le sumamos 20 grados y te da un total de 200. Hola, en este video se explicarán operaciones con vectores. Al resultado de la suma de vectores se le conoce como vector resultante, donde A, B y C representan los vectores y R el vector resultante. Existen dos métodos de la suma gráfica de vectores. El primero es el método del paralelogramo y el segundo es el método del polígono. Comenzaremos con el método del paralelogramo. Recordemos que este método es únicamente para sumar dos vectores. En este caso tenemos un ejemplo, el vector A con magnitud de 14 centímetros y el vector B con una magnitud de 16 centímetros. A con un ángulo de 65 grados y B con 0 grados. El segundo paso es realizar rectas paralelas de cada uno de los vectores. Para esto puede ser mediante uso de escuadras o simplemente trazando un sistema de referencia en cada una de las puntas de los vectores originales. En este ejemplo vamos a marcar las rectas paralelas con escuadras. Colocaremos nuestra primera escuadra de esta manera y la segunda haciendo un apoyo. Y comenzaremos deslizándola hasta la punta del vector B y la marcaremos. Para esta, la siguiente recta paralela la trazaremos de esta manera, colocando esta regla así y deslizándola hasta llegar a la punta del vector A. Ahora, la suma de estos dos vectores es el vector resultante que parte desde el origen hasta la intersección de las dos rectas paralelas. Ahora, para encontrar la magnitud se utiliza una regla y para encontrar la dirección se utiliza un transportador. En este caso, la magnitud mide 25 centímetros. Y la dirección 30 grados. Continuaremos con el método del polígono. Recordemos que este es para dos vectores o más. Para entender mucho mejor este tema, pondremos un ejemplo. A, B y C son los vectores que vamos a trabajar, con una magnitud de 4 y una dirección de 120 grados. El segundo con una magnitud de 3 y dirección de 90 grados. El tercero con una magnitud de 5 y una dirección de 180. Y el último con una magnitud de 2 y una dirección de 60 grados. En este método, en primer lugar, trazaremos un sistema de referencia.
Comenzaremos dibujando el primer vector partiendo desde el origen del sistema. Sucesivamente se tienen que ir dibujando los siguientes vectores en la punta de cada uno del vector anterior. En este caso, el primer vector, que es A, tiene una magnitud de 4 y una dirección de 120 grados. El segundo tiene una dirección de 90 grados y magnitud de 3. El tercero tiene una dirección de 180 grados y una magnitud de 5. Y el último tiene una magnitud de 2 con una dirección de 60 grados. La suma de los 4 vectores, que se llama resultante, se mide a través del origen hasta la punta del último vector trazado. De esta forma. En este caso, mide 10.5. Y su dirección también se mide como el método anterior con un transportador, poniendo en el origen. En este caso mide 125 grados. El siguiente método que explicaremos será el método de las componentes, el cual es el más utilizado para sumar vectores. A diferencia de los otros dos, este es exacto, ya que los otros, al ser gráficos, tienden a perder exactitud. En este caso tenemos un ejemplo. Tenemos 4 vectores, A, B, C y D. El primer paso es encontrar sus componentes en X y sus componentes en Y. En el primer caso tenemos su dirección norte, por lo tanto su componente en Y es 5 y no tiene componente en X. El siguiente tiene una dirección hacia el sur, por lo tanto su componente Y es negativo, menos 6, y no tiene componente en X. El tercer vector tiene una dirección hacia el oeste, por lo tanto su componente en X es menos 2, pero no tiene componente en Y. El vector D tiene una dirección hacia el este, por lo tanto su componente en X es 4 y no tiene componente en Y. El siguiente paso es sumar los componentes en X y los componentes en Y. Comenzaremos sumando los componentes en X. AX, que es 0, BX, que es 0, más CX, que es menos 2, más DX, que es 4, teniendo como resultado 2. Ahora sumaremos los componentes en Y. AY, que es 5, más BY, que es menos 6, más CY, que es 0, más DY, que es 0, teniendo como resultado menos 1. Para encontrar ahora la magnitud utilizaremos esta fórmula y para obtener la dirección utilizaremos esta fórmula. Sustituyendo valores con estos datos tenemos que R es igual a Rx cuadrada, Rx es 2 al cuadrado, más Ry al cuadrado, Ry es menos 1 al cuadrado, lo cual es raíz de 2 al cuadrado, 4, 1 al cuadrado, 1. El resultado es raíz de 5. Para la dirección utilizamos tangente de menos 1 de Ry, que es menos 1, sobre Rx, que es 2. El resultado, pasando a la calculadora, es menos 26.5650. El día de hoy explicaremos el tema 5, que es descripción del movimiento en una dimensión. Para empezar a trabajar sobre este tema necesitamos saber los siguientes conceptos. Es la longitud de la trayectoria real que sigue un objeto
Esto significa que es una cantidad escalar. El desplazamiento es la separación en línea recta de dos puntos, la posición final y la inicial, en una dirección específica. Esto quiere decir que es una cantidad vectorial. La rapidez es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Esto es decir que es una cantidad escalar. La velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo. La aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. En la aceleración, para graficar y parar los problemas, los signos tienen una gran importancia en las velocidades iniciales y finales, como en la aceleración. Si la velocidad es positiva, se mueve hacia la derecha. Si es negativa, se mueve a la izquierda. Si la aceleración es positiva, si se mueve del lado derecho, esta va a aumentar del lado derecho. Y si es del lado izquierdo, esta aumentará del lado izquierdo. Si es negativa, si esta se mueve del lado izquierdo, va a disminuir. Y si se mueve del lado derecho, va a pasar lo mismo. El punto es las gráficas para analizar el movimiento. Si la velocidad es constante, que sería positiva, la velocidad, como vemos aquí, sería constante, no se movería y nada. La aceleración sería en cero y la posición que tendría aumentaría. Si la velocidad es constante pero negativa, la aceleración quedaría igual, la posición quedaría negativa, iría para abajo y la velocidad también iría constante pero del lado negativo. Si la velocidad constante pero es distinto a cero, la posición sería como una línea curva. La velocidad iría en aumento y la aceleración quedaría constante, que quedaría igual. Sería la razón de cambio. Va en dos, que sería la velocidad y en la aceleración. En la velocidad, la manera en cómo cambia es como está cambiando el desplazamiento correspondiente al tiempo. Un ejemplo sería la velocidad constante de 8 metros sobre segundo indica que el objeto se desplaza a 8 metros cada segundo. La velocidad instantánea, que sería el razón de cambio, es la manera de cómo cambia el desplazamiento del objeto, pero en un tiempo indefinido. Aquí tenemos la fórmula, que sería velocidad instantánea, que sería el límite donde está. Delta X sería la cantidad muy pequeña de desplazamiento y la de abajo sería una cantidad muy pequeña del tiempo. Esta flecha significa tiende a. En la aceleración, a la manera en cómo está cambiando la velocidad con respecto al tiempo. Un ejemplo sería la aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que el objeto cambia, aumentando su velocidad a 3 metros sobre segundo cada segundo. La aceleración instantánea, que sería la razón de cambio, es la manera de cómo la velocidad del objeto, pero en un tiempo indefinido. Aquí sería la fórmula de aceleración, es igual al límite de delta v, que sería la velocidad, una cantidad muy pequeña de la velocidad, y la de abajo sería lo mismo que la de velocidad, que sería una cantidad muy pequeña del tiempo. Igualmente, la flechita significa tiende a. Sería todo de mi parte, espero que les haya ayudado y muchas gracias.